Buenas tardes, mi nombre es Mauri Rincón, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el sistema de costo estándar como herramienta financiera. Es importante destacar que este contexto cuenta con una serie de elementos de gran importancia. Para ello estaría hablando sobre las variaciones del costo estándar, costeo real, costeo normal y costos estándar. El costo real es el que nos permite realizar los cálculos o llevar un control del sistema de los materiales directos y la mano de obra directa, ya que es de fácil asignación para la hora de gestionar órdenes de trabajo específicas. En cuanto al costeo normal, este básicamente es el que nos permite llevar el registro de la materia prima y la mano de obra, tomando en consideración que se deben efectuar los registros con datos reales, así como efectuar el cálculo de la tasa de asignación respectivamente para cargar los costos indirectos a la producción. Los costos estándar son los que se manejan por costos de unidades y es considerado básicamente como costos planeados y a su vez cumple la función de un presupuesto. Los costos estándar tienen 5 funciones principales, dentro de las que destacan llevar un control de costos, un costeo de inventario, una planificación presupuestaria, una fijación de precios y productos y mantenimiento de registro. Antes de continuar con dicha ponencia, quiero aclarar la diferencia que existe entre estándar y estimación. Estándar es el costeo que se ajusta a lo histórico. Para ello se requiere de un extraordinario control interno y la implementación de este sistema es bastante costoso, aunque su sostenimiento es bastante económico. Por el contrario, el costo estimado nos permite que sea ajustado a lo histórico y se rigen básicamente por la experiencia de la empresa. Para ello no se requiere un extraordinario control interno y la implantación de este sistema para ellos es bastante económico, aunque su sostenimiento es bastante costoso. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que al sufrir estas estimaciones, sufrir variaciones, se deben realizar los ajustes correspondientes a las cuentas afectadas. Quiero aprovechar la oportunidad para explicarles a su vez cómo realizar los cálculos, en este caso de los materiales directos. Para ellos tomaremos en cuenta dos aspectos, el aspecto estándar de precio y estándar de eficiencia o uso. El estándar de precio básicamente es el que se maneja por costos unitarios y es el que permite la compra de materiales directos. Estos se reflejan o se implementan por unidad y ¿cómo les podría explicar? Se implantan por unidad y permite estimar las ventas para de esta manera fijar los precios de manera estándar. Básicamente el estimar las ventas nos da la oportunidad de determinar las cantidades de artículos a producir y a su vez las cantidades de materiales requeridos para la producción. En cuanto al estándar de uso, básicamente tiene como función principal que es la cantidad predeterminada requerida de los materiales para la producción de un artículo terminado. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa X desea elaborar 2000 trajes. Para ello requieren 2 yardas de tela para la elaboración de cada uno, respectivamente. Dicha empresa cuenta con un proveedor. El proveedor tiene la capacidad de suministrarle las 4000 yardas de tela, es decir,
2.000 trajes por 2, que es 2 yardas es lo que se requiere para los trajes, esto a un precio unitario de 5 bolívares. Es decir, mi estándar de precio es de 5 bolívares, mientras que mi estándar de eficiencia o uso es de 2 yardas, tomando en consideración que se requieren 2 yardas para culminar cada traje. Bien, como ya les expliqué cómo realizar los cálculos para los materiales directos, les voy a explicar cómo realizar los cálculos para la mano de obra directa. Para ellos tomaremos igual dos aspectos importantes: el aspecto de estándar de precio y estándar de uso o eficiencia. El estándar de precio dependerá del trabajo que realice la persona. Bien, ya que en ello se tomará en cuenta la experiencia. Esto básicamente suele ser efectuado por contratos sindicales, mientras que para el estándar de uso o eficiencia, esto dependerá de la producción, tomando en consideración que mientras mi producción aumente, mis horas de trabajo o mano de obra será menor. O sea, como para que tengan un pequeño una pequeña idea de lo que les quiero explicar, les tengo por acá un ejemplo. Si pueden observarlo, se los voy a acercar un poquito. Por acá tengo lo que es una pequeña tabla. Por aquí estoy reflejando las cantidades de mi producción, es decir, yo inicié mi producción con 1, por acá los estoy reflejando, de 1, y posteriormente fui aumentando mi producción a 2, luego a 4, a 8 y finalmente a 16. Mientras yo voy aumentando mi producción, mi cantidades de horas de trabajo será menos, o sea, eso en una proyección de 20%, ya que para un producto me llevaba 5 horas, y para 2 productos me llevaba 4. Si quieren realizar los cálculos, a un 20% de disminución cada uno respectivamente, para que vean que les va a dar. Para determinar mis horas totales de producción, se procede a multiplicar la cantidad de artículos producidos por las horas de trabajo o la hora de producción, y esto me va a dar un total de horas para la producción. Posteriormente deseo calcular mi promedio en horas. Para ello se procedió a realizar la división entre mis productos elaborados entre el total de mis horas, y esto me da un total para cada uno dependiendo de la cantidad de artículos producidos. Esto es conocido como una curva de aprendizaje. Para ello les estaré mostrando por acá una pequeña representación gráfica de lo que les estoy comentando. Por acá podemos ver la proyección de mis productos elaborados, que comencé con 1, aumenté a 2, posteriormente a 4, aumenté a 8 y finalmente a 16. Y por acá les estoy colocando mi promedio por hora. Se procede a realizar el cálculo entre mis productos elaborados y mi promedio en hora. Se realizan los puntos de encuentro y finalmente realizo un trayecto para que puedan observar cómo asciende hasta este punto. Sin embargo, hay que tomar en consideración que, como todo producto, hay una etapa en la que se mantiene. Si pueden observar por acá, esa es es llamada la etapa constante. Sin embargo, el producto en un punto decae. Esta etapa es conocida como la etapa del aburrimiento.
Ahora bien, por aquí les tengo otro ejemplo con una empresa Y que ella cuenta con 3 trabajadores. En el año la empresa decidió sacar a sus trabajadores 2 semanas de vacaciones colectivas. Los trabajadores son los siguientes: tengo un cortador y 2 trabajadores con máquinas de coser. Los mismos trabajan 40 horas semanales respectivamente. Para ello procedo a realizar los cálculos. El cortador trabaja 40 horas semanales, coloco 50 que son mis semanas anuales, ya que 2 semanas ellos se encontraron de vacaciones colectivas. Lo mismo con el que trabaja en la máquina de coser y igual de la misma manera con el otro que trabaja en la máquina de coser. Luego multiplico mis horas semanales por las 50 semanas anuales y esto me va a dar un total de 2000 horas anuales. Lo mismo pasa con el trabajo con la máquina de coser 1 y con el de la máquina de coser 2. Deseo determinar cuánto es mi costo anual para la mano de obra directa. Para ello procedo a multiplicar mi cantidad de horas anuales por el sueldo de cada uno. En este caso el cortador gana 12 bolívares, el de la máquina de coser 1 gana 7 y el de la máquina de coser 2 gana 5. Y procedo a realizar mis cálculos. 2000 por 12, esto me va a dar igual a 24. Como pueden observar, igual se realiza con el siguiente procedimiento para el de la máquina de coser 1 y para el de la máquina de coser 2. Es importante también que como observan aquí, que me da un total de mano de obra directa anual. Para yo determinar cuánto representa esto en horas anuales, realizo mi cálculo de la siguiente manera. Mis gastos representativos anual entre las 6000 horas de trabajo de los trabajadores. Esto me va a dar un cálculo de 8 horas diarias de trabajo, mano de obra directa. Bien, por aquí culminamos lo que es la mano de obra directa. Ahora les voy a explicar con respecto a cómo realizar los cálculos de los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación son los que cuentan con o se calculan tomando en consideración los materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y todos los gastos indirectos de manufactura, ya sean costos de arrendamiento de fábrica, depreciación acumulada de los equipos, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que para realizar este proceso se deben determinar o se deben realizar los cálculos por separado, ya que este cuenta con 2 tipos, como es el costo indirecto de fabricación variable y el costo indirecto de fabricación fijo. El costo indirecto de fabricación variable es el que nos permite calcular ya sean los materiales directos, la mano de obra directa, tomando en cuenta también las vacaciones, mi energía, y eso se totaliza. Esto me va a dar un total. Posteriormente se procede a realizar los cálculos de mis costos indirectos de fabricación fijos, como lo son, puedo decir, como les comenté ahorita, costos de arrendamiento, depreciación acumuladas de equipo, ya sea de la máquina cortadora o de la máquina de coser, de la supervisión y de calefacción y luz. Esto igual me va a dar un total. Como ya les comenté, mi costo indirecto de fabricación es la suma de mis materiales directos, mano de obra directa, y los costos indirectos de fabricación, es decir, yo debo sumar mis costos indirectos de fabricación variables, los fijos y, como aquí les comenté,
mi total de mano de obra directa, que son los 6.000 en este caso. Entonces, todo eso me va a dar un total de costos indirectos de fabricación. Sin embargo, para realizar los cálculos de tasa de asignación correspondientes, para que puedan visualizar el costo representativo para cada uno, respectivamente a la mano de obra directa, les explico, o sea, en mi total de costos indirectos de fabricación lo voy a dividir en este caso entre mi total de mano de obra directa, que son los 6.000. De la misma manera con los costos indirectos de fabricación fijos, ese total lo voy a dividir entre mis 6.000 y eso me va a dar un costo representativo en horas de la mano de obra directa. Y de la misma manera para el total de todo, la suma de mi mano de obra directa, mis materiales directos y mis costos indirectos de fabricación, incluyendo los variables y los fijos, la suma de todo eso lo voy a dividir entre mi mano de obra, que es 6.000, y eso me va a dar un costo representativo para calcular mis horas en general de la mano de obra directa. Ahora bien, quería acotar que básicamente la función principal de los costos estándar es ayudar a la gerencia para que lleven un mejor control de producción y a su vez les permita comparar los costos reales con los costos planeados, es decir, los costos estándar. Sin embargo, hay que tomar en consideración que estos pueden sufrir variación. ¿A qué se deben las variaciones? Pues esto dependerá de la situación en la que se esté, ¿cómo les explico? Una situación determinada, ya sea para los materiales directos, esto en este caso los representantes o los responsables de estas variaciones en este caso será el departamento de compra o el departamento de producción. ¿Qué puede ocasionar estas variaciones? Pues sencillo, esto va a depender de un aumento, ya sea también de escasez del material, problemas bélicos en el área donde se adquiere la materia prima, aumento de impuestos, X. En cambio, los productos de mano de obra pueden sufrir variaciones dependiendo al personal. Esto es, en este caso los responsables son el personal o producción, que son los que hacen el reclutamiento de dicha persona, ya que puede ser causante de falta de supervisión, falta de adiestramiento, problemas de la máquina, falta de material. En el caso de costos indirectos de fabricación, pues este dependerá de la cantidad y calidad de los materiales directos seleccionados para la elaboración de dicha producción. Bueno, esta es toda mi ponencia, espero que les haya sido de mucha ayuda y chao.